Durante muchos años se le honró como santa en vida, con abundantes visiones místicas y milagros, gozando de gran influencia en la corona de Castilla. Tras caer gravemente enferma en 1543, Magdalena confesó una larga carrera de engaños e hipocresía, atribuyendo la mayor parte de las maravillas que se le atribuían a la acción de demonios por los cuales se creía poseída. Repasemos en el vídeo de hoy la historia de una monja cordobesa del siglo XVI que pasó de ser considerado una santa milagrosa a ser condenada por la Inquisición por tener pactos con el diablo. Natural de Aguilar de la Frontera, un pequeño pueblo de Córdoba, ya solo con 12 años era considerada en el pueblo como una santa. Se decía que se le aparecían santos por los que ella sentía devoción, como San Francisco, San Jerónimo o San Antonio, o también se le llegaban a aparecer los ángeles de luz y también se decía que se le aparecía la Santa Trinidad. Otro hecho conocido que le ocurrió a Magdalena fue la milagrosa apertura de una pared que le permitió ver al Santísimo Sacramento en procesión por la ciudad. Por lo visto, lo describió al milímetro sin haber estado presente en cuerpo. Además, decía que a los 5 años se le apareció un ángel de luz y Cristo crucificado. A los 7 años, tras irse de casa para irse a una cueva a vivir su espiritualidad y hacer vida santa, una de esas noches fue misteriosamente devuelta a casa. Un día estaba en la cueva y al día siguiente se despertó en su cama. En 1504, con unos 17 o 18 años, se marchó a Córdoba, donde fue ingresada en el monasterio de Santa Isabel de los Ángeles. Y fue allí donde Magdalena se convirtió en una famosa profetisa. Hacia 1520 comenzó a dar muestras de esta capacidad en referencia a las principales instancias de poder, bajo cuya órbita se situaban ella, su monasterio y la ciudad en la que radicaban la Orden de San Francisco y la monarquía. Allí se dio a conocer como profetisa anunciando acontecimientos políticos como el alzamiento de las comunidades, la prisión del rey de Francia o la boda del emperador Carlos, además de intervenir en asuntos de la Orden franciscana. Todo ello favoreció su promoción como monja discreta en 1523. En ese lugar se acrecentó el halo de santidad que envolvió a la joven, lo que hizo que su noviciado fuera muy breve, solo 2 años, y que de esta manera tomase los hábitos perpetuos. Esto era un hecho insólito según algunas fuentes, ya que se trataba de un convento en el que sus prioridades estaban reservadas a las jóvenes de la aristocracia cordobesa, a la cual ella no pertenecía. Los prodigios atribuidos a Magdalena superaron las barreras del convento. Lo más llamativo que ocurrió es que una vez se encontraba en la iglesia, el sacerdote sostenía la hostia sagrada en su mano, cuando de repente ésta echó a volar y se depositó en la boca de Magdalena. Pero tal vez el milagro más impactante que sostiene un historiador es el siguiente, y es que supuestamente la monja Magdalena quedó embarazada el día de la Anunciación y parió un niño el día de Navidad, niño que desapareció completamente, dejando en la habitación de Magdalena unos pelos rubios como prueba de su existencia. Magdalena fue revisada por unas monjas matronas y estas dijeron que había signos de maternidad en sus pechos, pero que no había perdido la virginidad prometida a su Señor Jesucristo cuando ésta solamente tenía 5 años. De esta manera se la llegó a comparar mucho con la Virgen María y se llegó a canonizar más su santidad. El ayuno radical también fue algo constante en su estancia en el convento, y algunos de sus milagros también se atribuían mucho a la sanación y a la alimentación.
Se decía también que se encargaba de curar los males que ocurrían entre las personas de las órdenes religiosas, pues aseguraba la alimentación de las monjas de su comunidad y curaba a los enfermos. En cuestiones de la alimentación, entre sus milagros se decía que transformaba las cerezas podridas en cerezas frescas y los huevos que se le caían nunca se rompían. Y en la sanación se dice que curó a un hombre enfermo con sus manos. Un monje se encontraba enfermo y tras ponerle sus manos en la cabeza se levantó sano al día siguiente. Los cronistas habían registrado cómo destacó por sus conocimientos extraordinarios, discernimiento de espíritus y capacidad salvífica. Era maestra, guiaba y aconsejaba a todos, incluso a los miembros de la nobleza en sus asuntos más complejos, y tenía una gran capacidad de persuasión para inducir a la santidad. Era virtuosa también y rigurosamente ascética. También se decía que era afable, humilde en su trato y también discreta y oportuna. Se decía que dormía en el suelo, en una esterilla, y se castigaba asiduamente con cilicio. Su magisterio se veía capacitado por la posibilidad de entrar y acceder a las almas, pues sabía si las personas se encontraban en pecado y tenía acceso a sus secretos. Se apoyaba también en la fuerza mediadora de su oración, una dimensión que desarrolló a sí mismo por su capacidad de contactar con las ánimas. De hecho, ella sabía cuáles estaban en el cielo, en el purgatorio y en el infierno, y conocía el número de las que se condenaban o de las que se salvaban. Su actividad orante por los difuntos fue muy destacada, y entre los sucesos destacados y extraordinarios que le ocurrían era la visita de las ánimas para solicitar su ayuda o bien los viajes de Magdalena al purgatorio para poder salvarlas. Súper católico lo que hacía esta mujer, vaya, súper católico. Sin duda fue beneficiada en primer término por el apoyo de los franciscanos, que valoraban especialmente su capacidad para favorecer la vida religiosa. Asimismo, encontramos otros nombres importantes cuyas visitas eran cada vez más frecuentes y que además de oraciones solicitaban consejo o guía. Fue el caso del primer obispo de Córdoba y posteriormente arzobispo de Sevilla, don Alfonso Manrique, de quien se decía que el primer motivo que tenía de ir desde Roma a Córdoba era el de verla y tratar con ella para consejo. Pero ella no actuaba sola, sino que contaba con un grupo de novicias a las que instruía para producir aquellos sucesos divinos que eran los que maravillaban a todos. Esta santa viva había logrado un reconocimiento social unánime de la palabra y la acción públicas femeninas, algo que incluso la condujo a la adoración en vida. Magdalena gozó de seguridad y estuvo en el cargo de abadesa durante bastantes años, pero hubo un momento, según ellos contaban, en que Magdalena comenzó entonces a perjudicar los intereses del monasterio, puesto que se decía que se quedaba con las limosnas de la iglesia. Además, las monjas comenzaron a hablar sobre cosas extrañas que veían sobre ella. Decían que su habitación estaba cercada por dos machos cabríos de color negro, un hombre que iba de negro y muy feo la acompañaba y un mancebo que la reprendía, aunque ella decía que eso simplemente eran las ánimas que venían a pedirle limosna. Además, las monjas llegaron a comentar que Magdalena dijo una vez a todo el mundo que todos los abades y los frailes tenían amantes y que esto no era pecado. También dicen que hizo comer carne a una persona en el día que estaba prohibido. Y cuando decían aquel milagro de que la hostia consagrada volaba hacia su boca, no era más que una falacia. Decían que la hostia consagrada simplemente se la había llevado antes una mujer o ella misma la robaba. También decían las monjas que se tiró mucho tiempo sin confesarse o comulgar, puesto que decía que no tenía la necesidad y que tenía bien cubiertas las espaldas. Por todas y estas razones, las monjas no la volvieron a elegir como abadesa en 1542 y la denunciaron a los superiores franciscanos, ya que el poder que había adquirido era peligroso
puesto que podía inspirar o influir a otras monjas a hacer las mismas cosas que estaba haciendo ella. De esta manera, Maddalena fue denunciada por las monjas y fue condenada como hereje en 1546 por una razón muy concreta: el pacto con el diablo. El provincial ordenó de esta manera recluirla en la cárcel monástica. El auto de fe se celebró en la Catedral de Córdoba el Día de la Cruz en 1546 delante del obispo Leopoldo de Austria. Maddalena salió de la cárcel con una vela prendida en sus manos, una mordaza en la lengua y una soga en la garganta. Y también iba vestida con el hábito de clarisa, pero sin el velo. Tras su petición de misericordia al Santo Oficio, con el argumento de haber sido engañada y subrayando la calidad de su hábito y religión, de esta manera fue como recibió un castigo leve. En la catedral asistió a la misa y sermón de Fray Juan Navarro y le dijo: «Ahora sí, Maddalena, tienes la ocasión de ser santa, pues te ha humillado Dios y ahora es el momento de que le adores y le busques». Tras la lectura pública del extracto del proceso, se pronunció la sentencia definitiva. De esta manera, implorando por su salvación, se libró de la muerte en unos años muy intensos de quema de hereje. A la espera de que se convirtiese y se salvara su alma, fue condenada a destierro perpetuo en Santa Clara de Andújar. La privaron de voz activa y voz pasiva, la inhabilitaron para votar o ser votada en algunos cargos de la comunidad y se estableció que ocupase también el último lugar entre las religiosas. De hecho, no podía hablar con otra persona que no fuesen las monjas, su provincial o el visitador sin licencia del Santo Oficio. Durante ese tiempo se obligaba mucho a sí misma a trabajar duramente, aunque los demás no se lo pidieran, y se decía que apenas comía, tampoco comía carne y su ración se la daba a los pobres. Ella era la que cosía y remendaba a toda monja que lo necesitase. Durante el día no salía del coro y pasaba las noches orando, pidiendo misericordia o guardando perpetuo silencio. Se cuenta que siguió siendo muy perseguida por el demonio, pero ella se mantuvo en virtud por su constancia en la oración, la comunión semanal y las recias disciplinas. En su vejez dicen que solía verla dando golpes con un bastón que llevaba, mientras decía: «Vete, vete, maldito», y esto ellas suponían que lo decía al diablo que la perseguía. Al final Maddalena cayó enferma y el momento de la firma de la confesión fue complicado. Decían que por el hecho de haberse confesado se manifestó dentro de ella una posesión demoníaca. Según las monjas que estaban ahí presentes, decían que se turbaba y se le cambiaba el gesto de una manera que nunca se le solía poner. Otra leyenda con respecto a esta posesión cuenta que el confesor se pudo comunicar con el diablo a través del cuerpo de Maddalena. Y según estas leyendas se decían que 2 demonios habitaban en su cuerpo y que le habían acompañado desde los 5 años. Después la propia Maddalena, o una de dos porque estaba perdiendo la cabeza, o pues la segunda opción es que de esta manera confesaría y podría salvarse, dijo que estos demonios eran sus familiares y que había hecho un pacto de amistad con ellos que le acompañaban desde los 5 años a cambio de que se le proporcionase honra y fama, aunque en principio ella creía que habían sido ángeles en vez de demonios. Por lo tanto, había sido engañada. Admitió que con el tiempo se fue dando cuenta de que estos ángeles pues no eran ángeles, eran demonios, y que le obligaban a tener tratos carnales con ella. Yo personalmente creo que esta confesión pues la hizo desde el miedo a ser condenada o simplemente quería confesar para poder salvarse de esa muerte, o bien porque la pobre mujer pues ya no estaba muy bien, estaba enferma, no sabemos si tenía algún problema mental, así que realmente no creo que lo vayamos a saber. Maddalena falleció el 27 de diciembre de 1560 a la edad de 80 años.
Y aunque pasó a ejemplificar un nuevo modelo de falsa santidad y se convirtió en una figura temible y reprobable en la Iglesia, la tradición franciscana quiso reivindicarla, santificando así sus años finales debido a su confesión y su larga penitencia. Parece que el hecho de que Madalena no tuviese una posición entre la aristocracia y que fuese elegida abadesa no fue un plato de buen gusto para las monjas que estaban con ella. Así que una manera de poder derrocarla fue la de condenarla como hereje, culparla e inventar todo lo que dijeron acerca de ella. Algo que podemos ver también de este caso es que Madalena alcanzó esa santidad y esa confianza por parte de los franciscanos, la autoridad política y la nobleza, beneficiándoles a través de sus actuaciones, y de esta manera pudo gozar de una posición muy similar a la de los hombres de aquella época, de manera que pudo, transformar el sistema desde dentro y sin romperlo. Además, gracias a sus acciones y sus logros, Madalena pudo superar aquellas barreras sociales que suponían el provenir de una familia más humilde. No hacía falta provenir de la nobleza para poder tener el cargo que ella tuvo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, y si es así podéis suscribiros, darle a me gusta, comentar, hacerme propuestas de nuevos vídeos de casos similares, por ejemplo. Así que bueno, espero que tengáis muy buen fin de semana y hasta pronto.